Joan Garcés, quiero cambiarlo de tema para volver a usted. Gracias. A usted. Bueno. Sí, quiero volver a usted. ¿Por qué estaba en la moneda el 11 de septiembre de 1973? Bueno, estuve en la moneda esa mañana, porque en la víspera, el día 10, lunes 10 de septiembre, yo estaba junto con el ministro de Defensa y el ministro del Interior de la Televisión Nacional en la preparación del mensaje al país que iba a dirigir el jefe del Estado, ofreciendo a los chilenos acudir a las urnas y decidir democráticamente el camino que querían seguir. Ese plebiscito, ¿qué planteaba? ¿Cuál era la disyuntiva? En el año 77, una iniciativa que aprobó el presidente, nombró una comisión que redactara un proyecto de nueva constitución, que llamábamos de constitución de transición al socialismo, que superara los problemas institucionales que tenía la constitución chilena en ese momento, en el año 72. Ese proyecto de constitución fue aprobado por el presidente, hecho público en el año 72 en un discurso en el Estadio de Chile, y es en torno de ese proyecto de nueva constitución que iba a lanzar un debate público de la forma más amplia de participación posible, que iba a desembocar en una propuesta de acuerdo con la Constitución vigente en aquel momento al Congreso chileno para aprobar esa nueva Constitución. Y en el supuesto caso de que el Congreso no lo aprobara de todo o en parte, es cuando se acudía, siempre de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Constitución, al plebiscito. Esta era la iniciativa que iba a lanzar el presidente el 11 de septiembre y que su muerte impidió que conocieran los chilenos, y ha sido uno de los, digamos, los tabús más secretamente guardados por la dictadura. La dictadura y quienes colaboraron con el golpe y la dictadura siempre buscaron crear la imagen de que el golpe era irremediable, que no había otra solución. Sí, había una solución democrática, y esa es la que intentó y defendió el presidente Allende hasta el último instante de su vida, el 11 de septiembre. Bueno, lo que evitaron entonces los militares con el golpe fue que Allende llegara a ejecutar su proyecto democrático hasta el final, ¿no? Efectivamente. Es ese domingo, después de esa conversación, que fue alrededor de mediodía, del domingo día 9, cuando Pinochet se suma a los golpistas. Hasta ese momento, y por eso fue convocado por el presidente, Pinochet junto con otros militares con mando de tropas que eran la barrera interna entre las Fuerzas Armadas contra los golpistas. Exactamente. Y yo le puedo decir que ese golpe se produjo en la forma que se produjo por una serie de circunstancias absolutamente casuales. Hasta una semana antes, el mando real de las tropas en Santiago estaba al frente, estaba en manos de generales leales, los generales Piquerín. Mario Sepúlveda, general Piquerín, que mandaban la guarnición de Santiago y los institutos militares de Santiago. Fue la dimisión de esos dos generales en solidaridad con el comandante en jefe, general Prats, lo que abrió las compuertas para que Pinochet pudiera llevar adelante el golpe, digamos, la puñalada trapera que dio el 11 de septiembre. Pero hasta ese momento Pinochet no era golpista. Él lo dice. Hasta ese momento él no es golpista, efectivamente. Se suman la traición, porque frente a la traición no hay defensa. Los planes del gobierno frente a la conspiración estaban estructurados en el llamado Plan Hércules. Había venido del Ministerio de Defensa en los meses y semanas anteriores, porque la conspiración estaba en desarrollo. Lo que hizo esa mañana es invertir el sentido del Plan Hércules. En vez de ser un plan que en defensa
de la legalidad chilena y de las instituciones del Estado democrático, de las instituciones de la República de Chile, fue utilizar ese plan para destruir las instituciones. Y es porque ese día son todas las instituciones de la República las que son destruidas, no solamente la del Ejecutivo, que es bombardeado, sino la institución del Legislativo, el Parlamento, que es clausurado, y el Poder Judicial, que es puesto bajo el control militar. Pero Pinochet es un traidor Pinochet es un traidor que se pliega el domingo. El domingo, cuando lo hacen firmar un documento en su casa los enviados del almirante Merino, que son los verdaderos dueños del golpe. Pero, ¿por qué está usted en La Moneda el día martes en la mañana? Porque desde las elecciones presidenciales de septiembre de 1970 yo era el más directo colaborador del presidente de la República. No me lo explica eso, no me está diciendo nada. Le pregunto a usted, señor Garcés, ¿por qué decidió morir al lado de Salvador Allende el martes 11 de septiembre? Usted no era chileno, usted es español. Usted había llegado, no creció en Chile. ¿Qué lo hizo querer morir al lado de Salvador Allende ese día en la mañana? Bien, éramos muy jóvenes, más que ahora. Mi tesis doctoral en la Universidad de París, en Sciences Po, fue sobre la historia de Chile. Y cuando yo llegué en el año 60 y 70, invitado por el candidato de la izquierda, senador, presidente del Senado, Salvador Allende, a ayudarle en la campaña electoral, yo llegaba ya con más de 4 años de estudio sistemático de la historia de la realidad de Chile. Y coincidimos, éramos muy amigos, y el análisis que hacía Allende con su práctica de 40 años de norte a sur, y la que yo había hecho en mis estudios fuera de Chile y dentro de Chile, había una coincidencia total y completa, de forma que cuando hablamos entre los dos, prácticamente no había necesidad de terminar las frases. Ya se sabía lo que el otro estaba pensando al respecto. Y esa confianza, pues bueno, Allende decía en el año 70 que mi contribución durante la campaña presidencial pues le ayudó muchísimo a ganar esas elecciones, y después durante los 3 años yo tuve una colaboración directa bajo su dirección y responsabilidad con muchas de las acciones estratégicas del gobierno de Chile, entre otras la preparación de la nueva constitución que iba a someter a referéndum, donde en esa comisión, presidida por el ministro de Justicia, como me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Joan Garcés, voy a volver majaderamente a una pregunta que usted se niega a responderme. Usted estudió en Sciences Po, en París. Usted estudió en una de las escuelas, en ese momento creo que es la mejor escuela de ciencias políticas del mundo. Usted viene predecido en una aureola de ser uno de los intelectuales más brillantes. Usted es joven, está lleno de vida y lleno de ímpetus. ¿Por qué quiere morir al lado de Salvador Allende si tiene toda la vida por delante? No me lo responde. Es decir, en el gobierno del presidente Allende hay una integridad moral extraordinaria, y todos sus colaboradores están dentro de la Moneda junto a él, y les ofrece salir del palacio antes del asalto final. Y todos, yo recuerdo la cara de Carlos Jorquera, el periodista, el responsable de prensa, cuando yo me despedí de él, que tenía la cara verde, es decir, le llamaban al negro Jorquera, pero la tez era verde en ese momento porque se olía y se veía la muerte venir, ¿no? Y sin embargo todos los colaboradores decidieron quedarse, es decir, había una identidad moral, personal, con el compromiso del presidente Allende, con su mandato popular y democrático, de defender el proyecto de sociedad para el cual había sido elegido.
Y efectivamente, todos asumimos el riesgo de la muerte. Y si yo estoy vivo, es por una combinación de circunstancias que empieza por la propia decisión del presidente de salvarme. De forma que no es una posición personal la mía, sino es colectiva. Y no solamente del equipo personal del presidente, es una decisión compartida por miles y miles de chilenos. Y gracias a esa resistencia es que yo pude montar en España a partir del año 9 el proceso que llevó a la detención de Machete en Londres, de forma que es un esfuerzo colectivo y no solamente de personas individuales.